Ronald Kay era una figura mítica dentro del mundo de la arte visual y la literatura, ¿no? Entonces ya muchos poetas ya conocíamos el trabajo que había realizado en Chile antes de irse a Alemania, ¿no? Sobre todo la revista Manuscrito, ¿no? Que fue fundamental en muchos poetas jóvenes, digamos, que empezamos a publicar a mediados de los 80, entonces de buscar otro tipo de lenguaje o mirada, ¿no? Y siempre nos sorprendía, ¿no? Que hay un ejemplar de la revista Manuscrito que está acá en el archivo del Posto. Y siempre nos sorprendía la revista Manuscrito, una por la factura de la revista, ¿no? Estamos hablando de que era dictadura y todo estaba proscrito, todo era muy convulso, había mucho terror. Y Ronald Kay saca este manuscrito con papel cruché y una edición increíble. Y para nosotros, cuando empezó a circular esta revista a mediados de los 80, cuando empezaron a aparecer algunos números, nos parecía sorprendente, ¿no? Ver poemas de Zurita, de Carlos Parra, todo eso. Y ahí empezó a transformarse Ronald Kay en un mito. Ronald Kay fue un mito hasta que llegó a Santiago. Ya digamos, físicamente, ¿no? Pero antes era un mito, todo el mundo agarraba a Ronald Kay, y uno veía reuniones, comida, y siempre aparecía el nombre de Ronald Kay, ¿no? Ya sea por el espacio de acá y por manuscrito. Uno siempre conversaba digamos, con esos años, en esos años estaba muy involucrado en la literatura de artes visuales, ¿no? Era muy fuerte. Entonces uno vivía una fiesta y estaba Gonzalo Díaz, Eugenio Díaz, todo, y siempre salía el tema de Ronald Kay, siempre aparecía Ronald Kay como personaje importante en la escena, ¿no? Y ahí uno empezó a conocer a Ronald Kay por las voces de otros, ¿no? Que fue el primero que introdujo a Benjamin junto con Martín Cerda, que hizo un seminario de Artaud, y después empecé a conocer gente que estuvo trabajando con él en ese seminario, Elvira Hernández, Guadalupe Santa Cruz, Ana Valdés. Entonces siempre Ronald Kay aparecía en relatos, digamos, de lo que fue esa escena en dictadura. Y el año 91 o 92 me dicen que Ronald Kay está en Chile. Y la primera vez que me lo encuentro, armo una reunión Cecilia García Huidobro en su casa y invita a algunas personas. Rita Ferrer, Roberto Merino, Matías Rivas, estaba yo y gente más. Y era como una comida, ¿no? Una comida bien pitucona, digamos. Y ahí aparece Ronald Kay. Aparece Ronald Kay, alto así, como yo había visto fotos de él ya, entonces sabía cómo era así. Y ahí empezamos a conversar, nos presentamos todos a Ronald Kay, todo eso. Y ahí empezó a irse la gente, después ya éramos un poco más tarde, yo me quedé ahí con la Rita Ferrer, la Cecilia, que era dueña de casa, y Ronald Kay. Y ahí salió una botella de whisky y salieron unos puros, ¿no? Y los pusimos a tomar hasta, no sé, 3 de la mañana. Y de ahí nos fuimos a un bar que estaba aquí en Bellavista, se llama el Insomnio. Y ahí estuvimos como hasta las 6 de la mañana. Y ahí nos hicimos amigos, ahí enganchamos. Pero nos hicimos amigos por la poesía. Mi relación con Ronald Kay, a partir de ese momento, hasta que falleció, fue la poesía. Mi relación con, digamos, con todo, ya no, hablábamos de otras cosas, artes visuales, pero era muy, muy poco, ¿no? Yo creo que a Ronald Kay le interesaba más la cuestión de la poesía que mucho las artes visuales. Toda su relación con, digamos, con las artes visuales tiene como soporte la poesía. No hay nada que no esté. La poesía es el piso para construir cualquier pensamiento, digamos, pensamiento crítico y todo eso, para Ronald Kay. Quería presentar a otros poetas, ¿no? Otros poetas que conociera. Quería conocer la escena chilena actual, digamos. Y ahí hice en mi casa una fiesta, digamos, y invité a varios poetas, digamos, para que lo conocieran y conversaran, todo eso ahí. Entonces mi relación fue con la poesía, con Ronald. Y entonces en esos años era como entraba y salía, porque venía como su papá estaba en Chile, su padre, entonces estaba en Alemania, entonces entraba y salía, entonces aparecía, de repente se iba, se quedaba un tiempo acá, volvía, ¿no? También una instancia le presento a Pedro Lemebel, también quería conocerlo, ¿no? Fuimos a comer los tres con Pedro, se conocieron.
Bruno Vidal, también otra comida. Pensé como más juntarle con poetas, digamos, más actuales que él no conocía. La primera vez que llegó, la primera vez que se vio era como bastante dócil, ¿ah? Los primeros años, los primeros dos venía dócil, yo estaba tanteando el terreno, estaba viendo viendo cómo iban las cosas, digamos, ¿no? Como viendo, ¿no? Porque en ese momento era un mito. Entonces le gustaba también, y eso era muy bueno, que le gustaba. Yo le decía que él era un mito, tenía que jugar con la cosa del mito. Entonces, como de repente que apareciera, desapareciera, era interesante para la poesía. Ahí conocí amigos de él como Mario, alguna gente más cercana a él. A su padre nunca lo conocí, no, eh, nunca tuvimos ese acercamiento como más, digamos, familiar. No hablaba mucho de la familia, honestamente. No hablaba ni de su madre ni de su padre, ¿no? Pero en la segunda vuelta parece que su padre se enfermó y fallece, ¿no? Y ahí Ronald Kay me trae de regalo unos ternos y unos zapatos del papá de Ronald Kay, ¿no? Que era como muy delgado, igual que yo, y del mismo porte. Y anduve vestido como 2 años de papá de Ronald Kay. Entonces, los zapatos, aparte unos zapatos muy bonitos, puntudos, de los años 60, las chaquetas como de la anilla, muy bonita la chaqueta, el traje, digamos. Y anduve vestido como 2 años de Ronald Kay. Entonces, Ronald Kay salíamos, yo andaba vestido de su papá, y salíamos juntos, yo andaba vestido de su papá, y Ronald Kay al lado mío, así, ¿no? Entonces, era muy divertido eso, ¿no? Y bueno, y después ya conocíamos ya variaciones ornamentales, el libro de poesía de donde está incorporada la fotografía, pero la generación, nuestra amistad era de la poesía. Demandaba, digamos, era que se le considerara como un poeta chileno, precursor de cierta poesía chilena, ¿no? Eh, Sentía que él estaba antes de Zurita y de Juan Luis Martínez, ¿no? Digamos, en la escala de la poesía chilena. Y eso llevaba a discusiones con Ronald Kay, o sea, porque él podía pensar ciertos mecanismos dentro de la poesía, teóricamente, pero eso no significaba que él pudiera acceder a ese lenguaje, digamos, ¿no? Una cosa es enseñar a Benjamin y otra cosa es ser Benjamin, ¿no? Entonces, una cosa es haber estado atento a las escrituras de Juan Luis Martínez, ¿no? Haberse dado cuenta que Juan Luis Martínez estaba escribiendo una poesía muy diferente a lo que se estaba escribiendo en Chile en ese momento, ¿no? Otra cosa es Juan Luis Martínez. Entonces, ¿lo ayudó a Juan Luis Martínez? Sí, lo ayudó a ordenar, a editar. Ronald Kay era un muy buen editor, ¿no? En términos, podía darse cuenta rápidamente cuando había algo muy bueno dentro de la poesía. Entonces yo creo que Kay siempre tuvo esa cosa media angustiante que pasa en la poesía chilena, no solamente Ronald Kay, ¿no? Es qué lugar ocupo yo en la poesía, ¿no? Porque para él haber escrito teoría, espacio de acá, todo eso, no era lo que a él sentía que era reconocido por eso, pero no quería no quería que fuera recordado por eso, ¿no? Ronald quería que fuera recordado como poeta. Y ahí se puso en campaña y empezó a publicar poesía, ¿no? Empezó a publicar poesía. Yo presenté uno de sus libros de poesía, el primero que saca, que es entre la trilogía de Frit. Lo presentamos en un café en Bellavista. Lo presentamos yo y Armando Uribe. Y ahí fue una gran discusión, más con Armando Uribe, ¿no? Que los mandamos al carajo ese día. Porque a mí lo que me gustaba de los poetas era el silencio de los poetas. Digamos, Armando Uribe había sido un poeta silencioso también, que para mí era un mito también, que había publicado 3 libros cuando estuvo en el exilio en Chile. Y eran interesantes esos 3 libros. Y me pasaba lo mismo con Ronald Kay. Yo le decía, bueno, si yo hubiera escrito, y lo dije yo en la presentación, ¿no? Si hubiera escrito el espacio de acá, variaciones ornamentales, ¿no? Yo me hubiera callado para siempre. Y eso le dije, va para Uribe y va para ti, Ronald Kay. Yo no sé por qué se pusieron a escribir más poesía cuando no aportan nada más a lo que ya hicieron. Y Ronald queda mirando y dice, pero te invité a presentar el libro, no para que me agredieras, dice así como de tono de broma. Digo, no te estoy agrediendo, sino que me gusta el silencio que tú
han mantenido, y esto de romper ese silencio para instalar otro libro de poesía, no sé, tengo una duda ahí. Y a Uribe no lo tomó para nada bien, que le dijera que estaba escribiendo puras tonteras. Y ahí se enojó y empezó a decirme que era un mocoso, por qué le decía eso? Bueno, ahí se armó un lío. Y ahí se acabó el lanzamiento. Fue con toda la gente ahí, el lanzamiento duró 5 minutos, que yo di mi primera opinión y ¡pa! Estalló todo, ¿no? Y después, bueno, Ronald se reía porque era así como, que en el fondo yo estaba estaba como molestando a Uribe más que a Kai, ¿no? Tenía esta cosa como siempre había algo que te sacaba. Siempre había algo que te sacaba, sí, pero con una sutileza, con una seducción, con un cariño, pero siempre te sacaba algo. Siempre. Siempre te sacaba algo. Siempre cuando hola, 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 cuando sonaba el teléfono a las 7 de la mañana, hola, hola, hola. Ronald, hola, ¿qué tal? Bien. Oye, ¿tienes el teléfono de tal persona? Sí, Ronald, te lo voy a dar, pero trátalo con amabilidad, por favor. No, 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 todo bien. Chao, 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 chao. Siempre tenía esa cosa así como de muy encantador y, y después, bueno, pasaba el tiempo, te encontrás con la persona que le pasa el teléfono y dice, bueno, peleé con esta persona, ¿para qué me lo le diste mi teléfono? Porque se buscaba, llamaba a personas para decirles que lo que habían escrito sobre él era malo, que no lo interpretaba. Como si es una interpretación. No, los llamaba. No, era muy complicado. Era muy divertido también, yo me reía mucho. Yo entendía que podía utilizar tenía ese cariño de utilizar a la persona, de seducirlo y al final terminé trabajando para él, ¿no? Y yo como no me interesaba mucho lo conocía ya, entonces no, no entraba en ese juego, ¿no? Y un día ocurre un evento que manda a alguien manda a pedir unos libros a la librería y él estaba en Alemania, como que poco menos que era su casa, la librería, y había que entregarle unos libros. Le dije, ¿por qué? Pues le dije, no manda, no, que me escriba él o que me llame por teléfono. Y después pasó los meses y apareció Ronald por la librería. Y le dije, ya, pues, conversemos. Y nos fuimos al frente de los bomberos, donde siempre almorzábamos. Le dije, mira, Ronald Kay. Dije, hay dos cosas que te queden bien claras. Yo no soy tu empleado, ¿no? Y la otra cosa, tienes suficiente educación, más que yo, para escribirme un correo, llamarme por teléfono y decirme las cosas. Y ahí abrí la agenda, digamos, y lo repasé con todas las cosas que tenía pendiente con él, de gente que lo había pasado muy mal con él, ¿no? Y que no le había pedido disculpas. Porque al final yo era intermediario entre esa persona y él, ¿no? Y como todo el mundo sabía que yo era amigo de Ronald, entonces llegaba a un lugar y me decían, oye, bueno, Ronald Kay se portó de esta forma, fue grosero. Entonces, al final yo era yo el que como amigo, como que yo era el amigo de Ronald, ¿sí? Y tenía muchos más amigos, pero como yo era el amigo de Ronald, ¿no? Entonces ahí le dije a Ronald que me parecía impresentable lo que estaba pasando, que te está echando toda la gente encima, todo el mundo te tiene cariño, pero tú estás discutiendo con las personas, la estás utilizando, y ahí Ronald se puso a llorar. La única vez que lo vi llorar. Y pidió disculpas, perdón, toda la cosa. Y ahí se dio cuenta, yo creo que se dio cuenta que en términos que, claro, era una persona en el medio, digamos, en el medio muy reconocida, digamos, famosa, pero no todo el mundo lo veía así, ¿no? Entonces, él abusaba un poco más de ese mito, ¿no? Pero era muy generoso. Me di en la inauguración, todo el mundo ahí lleno, inaugura unas cajas de luz del Artaud y inmediatamente empezó a agarrar a las personas que él estimaba. Entonces agarró a Eugenio y dijo, elige una. Después agarraba a otro, elige una.
y empezó a regalar las obras a las personas. Empezó a regalar las cajas de luz. Que nos juntamos a comer la última vez, o 11, era marraqueta con palta. Ronald Kay tiene una cosa que muy chileno, le encantaba lo popular. Es decir, hay una cosa que él más miraba de Violeta Parra, una cosa que él siempre de Violeta Parra, la cueca. Para él la cueca era lo máximo, la cueca, ¿no? Tiene una cosa muy chilena, muy rara de los chilenos. Yo creo que era como más chileno que todos los chilenos, era como le gustaba la cosa popular. Siempre estaba mirando las cerámicas, siempre tenía una cosa muy especial con eso, ¿no? De Ronald. Ronald se movía con una libertad dentro de los ensayos, literatura y las amistades y las confrontaciones, digamos, con la persona, porque Ronald tiene una cosa que una vez lo conversamos y se lo pude entender, que Ronald Kay no entraba en la política. Yo creo que eso también jugó en contra de él, sobre todo en Chile, ¿no? Postdictadura, en la democracia, no entraba en la política. Yo creo que muy pocas veces escuché a Ronald Kay hablar de política, muy pocas veces, ¿no? Para él la creación o la literatura no tiene nada que ver con la política. Un poco lo que pensaba Julio Martínez también. Martínez también no, para él la política no tiene nada que ver con la poesía, no tiene nada que ver. Yo creo que si hubiera sido político, Ronald Kay no hubiera hecho manuscrito. No hubiera hecho manuscrito. Si hubiera estado militando y todo eso, no hubiera aparecido manuscrito. No, es decir la conciencia política no está porque alguien que hubiera tenido conciencia política en ese momento no hubiera hecho un papel cruché. Esto demuestra que la política le importaba un carajo. Le importaba más el objeto y el interior del objeto y los textos y los autores, eso le interesaba. No le interesaba la política. No le interesaba que esto no sé, se estaba torturando, no había papel, no había nada, pero él sacaba papel cruché y todos los sobres que estaban guardados en el departamento tenían director del Museo Harvard, director todo era internacional, todo era internacional. Y no es que Ronald Kay hubiera sido, no era un fascista, no era un de derecha, no. Es que él sentía que la creación no tenía por qué estar ligada a la política. La política contingente, digamos, ¿no? Un poco que también sentía Juan Luis Martínez, ¿no? Que no tenía nada que ver con la política. No le gustaba hablar de política. Sentía que ensuciaba todo, ¿no? Tomar partido, tomar posiciones, dividía. Bueno, y la última vez que ya lo vi lo fui a ver a su casa, un poco antes porque quería publicar el último libro y había que levantar financiamiento para el libro. Y ahí hablé con alguna persona con el financiamiento, pero al final no se logró. Y después ya cae enfermo Ronald y Bruno Cuneo pasa a la librería a avisarme que venía de verlo de la Hospital La Católica, donde estaba internado. Y ahí lo fui a ver, ahí lo encontramos la última vez, estaba ahí en cama ahí, con buen humor, estaba con buen humor, estaba esperando, llegaba su hijo ese día, Salomón, conversamos ahí unas cosas, no sé, tiramos unas tallas más que nada, y ahí lo dejé y me fui. Y después me lo encontré ya dentro de una urna, ¿no? En su casa, el velorio. Y ahí ocurre algo muy interesante que yo creo que la despedida de Ronald Kay. Yo creo Ronald Kay estaba dentro de una urna horrible. Horrible, horrible, horrible. De un color así de terror, así, de terror. Como un rojizo, como cresta de gallo, no sé. Y todo como, bueno, mirábamos la urna y como lo hacíamos como los idiotas, diciendo, bueno, Ronald Kay con todo lo exquisito que era, con todo, con sus pañuelos, con toda esta cosa así como ¿no? De dandy, también estas cosas así, terminaba en eso ahí. Y ahí salió la idea de cepillarla, y ahí dijimos, bueno, hay que cepillar esta cosa. Y ahí la cepillaron, quedó impecable, quedó como esta mesa. Ahí.
ahora que está, ya no está, digamos, está muerto, se puede hacer un archivo. Yo creo que en vida con él jamás hubiera podido hacer un archivo. Habría sido imposible, imposible. Hubiera estado ahí, no sé, para mover un papel se hubiera demorado una semana, no, ha sido imposible. Así que eso es bueno porque la memoria de los grandes, digamos, personas que construyeron la cultura en Chile, ¿no? Eh, es necesario que perdure. Yo creo que personajes como Ronald Kay son singulares en toda una generación que hubo esos años.